Mi esposa estaba radiante, pero la luz no era para mí. Se rió demasiado fuerte, se inclinó demasiado, tocó el brazo de otro hombre, como si el tacto fuera un lenguaje secreto que jamás hubiera aprendido. Me quedé a unos pasos de distancia, sosteniendo 2 copas ya calientes, sintiendo el peso del anillo en mi dedo y el peso aún mayor de la certeza de que algo se había roto. ¿Dónde terminó el respeto? Pensé en quizás cuando me presentó como mi esposo, sin nombre, sin profesión, sin importancia, quizás cuando, después de horas de ser un adorno, escuché la frase que lo decidió todo. Ansí, ¿te molesta? La salida está ahí en Usala, y así lo hice. Llegamos temprano a la barbacoa de su empresa. En minutos estaba en el centro del patio, rodeada de colegas, pero con uno de ellos, la mamose Lucas, ocupando todo el espacio entre ella y el resto del mundo. Él habló. Ella puso los ojos en blanco, trazando el aire con gestos amplios. Cada risa que me dedicaba era un chisporroteo en mi dirección. Intenté unirme al grupo. Hola, cariño. Te traje la bebida. Le ofrecí. Tomó el vaso sin mirarme. Este es mi... La pausa antes de la palabra sonó como un tropiezo. El Lucas me saludó con un apretón de manos tan seco como su sonrisa. Me estaba contando sobre su nuevo proyecto. Un retiro de bienestar. Suena genial. ¿Qué proyecto? Pregunté. Genuinamente. Te lo dije la semana pasada, respondió, sin dejar lugar a dudas. Aunque sabía que no era cierto. Entente o NERM, comenté sobre la lista de reproducción, la comida, el clima. Cada intento fue interceptado por ella, como si mis palabras fueran obstáculos en su camino. Cuando sugerí que fuéramos a la mesa de refrigerios, suspiró. Acabamos de llegar. Entonces llegó otra compañera. Se animó. Lucas, ¿conoces a Rafael? Acaba de ascender, está al mando de todo el equipo. Lo señaló, y luego hizo un gesto vago en mi dirección. Y este es mi marido. Ningún nombre, ninguna mención. Solo, mi marido. Retrocedí. Quizás estaba siendo necesitada. Quizás ella solo estaba siendo ella misma. Pero 30 minutos después, la escena se repitió, la misma sonrisa amplia, el mismo toque casual, la misma distancia entre nosotros. Intenté, Celie, estoy pensando en irme. Tengo una reunión temprano. Me miró como si le hubiera sugerido saltar del tejado. Vas a arruinarlo todo por una cita. Ve a tomar otra copa. Ve a hablar con alguien. Prefiero hablar con mi mujer. Se le cayó la máscara. Hablando en sí, esto te molesta. Quizás sea tu problema. La puerta está ahí. Lucas apartó la mirada. Algunas personas guardaron silencio. La curiosidad flotaba en el aire, como el olor a barbacoa quemada. Miré la puerta, y luego la miré a ella. Acuerdo. Tomé las llaves. Me di la vuelta, y caminé. No y detrás de mí. Espera. ¿A dónde? Pero seguí caminando. Subí al coche. Arranqué el motor, y por primera vez en meses, sentí que el volante estaba realmente en mis manos. Mi teléfono empezó a vibrar antes de salir del barrio. Mensajes. Muchos. Dejé que se acumularan. Casa. Abrí una cerveza. Me senté en el sofá, y respiré. En la casa parecía más grande, como si el silencio hubiera dilatado los espacios entre las paredes. Después de 20 minutos, miré la pantalla. ¿Qué fue eso? Me abandonaste. Todos preguntaron a dónde fuiste. Tenemos que hablar. Los últimos mensajes ya tenían un tono de urgencia, casi de miedo. La puerta se abrió de golpe. Entró con la mirada como un rayo. ¿Qué juego es este? Ninguno, respondí, tomando un largo sorbo. Me pediste que usara la puerta. Lo hice. Me humillaste. Me borraste. El silencio entre nosotros se hizo más profundo. Solo estaba siendo amable. No me presentaste por mi nombre. Eso no importa. Sí importa. Estaba construyendo puentes profesionales. ¿Puentes o puentes de arena? Intentó cambiar de tema. Tu problema es la inseguridad. Mi problema es la falta de respeto. Un matrimonio sano requiere confianza. La confianza se gana. Why say Pied? Cuando señalas la puerta pensando que nunca la cruzaré. Nos miramos fijamente. Por una vez, no tuvo una respuesta inmediata. A la pregunta que flotaba en el aire, era simple. ¿Todavía quieres que me quede? La respuesta, por primera vez, no estaba solo en mis labios. ¿Cómo te atreves? Susurró, como si la pregunta misma fuera una cuchilla. ¿Atrevimiento a qué? Respondí, quitándome los zapatos con calma. ¿Tener una reacción normal después de ser tratado como una sombra? No te traté como una sombra, replicó, levantando las manos en un gesto teatral. Solo podía hablar sin que estuvieras encima de mí. ¿Acaso estar encima significa querer unirte al círculo en el que está mi esposa? Pregunté. Perdona, no sabía que necesitabas
Un expediente en la mirada que me dirigió fue como hielo líquido. Tal vez, dijo, no necesito un marido que vigile mis pasos. A la frase cayó con fuerza. Nos quedamos cara a cara, el silencio tan denso que parecía formar un muro. En ese instante, comprendí, acababa de entregarnos el manual completo de sus pensamientos. Me alegra saberlo, murmuré, subiendo las escaleras. La DJ Abayo, con la boca entreabierta, como quien se da cuenta demasiado tarde de que ha disparado sin apuntar. 10 minutos después, oí pasos lentos en el pasillo, calculados, estaba planeando su contraataque. El pomo de la puerta giró lentamente. Cuando entró, la escena ya era diferente en su rostro. Endurecido, había sido reemplazado por lágrimas de último minuto. Lo siento, dijo, sentándose en el borde de la cama. Hablé sin pensar. Ya sabes cómo me pongo cuando la ira explota. ¿Qué parte te llevas?, pregunté, quitándome el reloj. ¿La de no querer mis modales de marido o la de mostrarme la salida? Ninguna, respondió, extendiendo la mano. Te deseo, antedeseo, a ti amé. Aparté, abriendo el armario. Pasaste toda la noche irradiando encanto a otro chico. Eso no es nada a mí. Dejé llevar, admitió con la voz quebrada. Pero no significó nada. Significó algo para mí. Estés exagerando o quizás le estés restando importancia. Se acercó, intentando sujetarme del brazo. Entonces hablemos. Vamos. Todo lo que entendí ya está claro, respondí, pasando junto a ella hacia el baño. Tú decides qué tipo de esposa quieres ser. Yo decido qué tipo de esposo aceptaré. Cerré la puerta. Afuera, los pasos resonaron de nuevo, más rápidos. Esta vez, como si el suelo se le resbalara bajo los pies. Cuando bajé, el sol ya iluminaba la cocina. La cafetera silbaba. Ella estaba al teléfono, de espaldas a mí, hablando en voz baja. .s ONC los malsanos, mamá. Solo era una conversación. Notó mi sombra y bajó aún más la voz. Tengo que llámame en C. Giró con una sonrisa quebrada. El café está listo. Gracias, respondí, sentándome. Respiró hondo. Estaba pensando tal vez en un terapeuta para nosotras, por nosotras o por mis supuestos celos. Para mejorar la comunicación, corrigió rápidamente. Ayer se descontroló. Salí por la puerta que indicaste. ¿Te pareció control? Su teléfono tembló. Un nombre masculino en la pantalla. Apartó la mirada y colgó. Es tu hermana, preocupada. Tu hermana. O el público. ¿Qué estás preparando? Silencio. El café se enfrió entre nosotros. ¿Qué quieres que haga?, preguntó finalmente, con la voz baja. Quiero que elijas seguir actuando en una telenovela o convertirte en una pareja de verdad. Pero no puede ser ambas cosas. Afuera de la ventana, el día comenzaba. Dentro de la casa, un capítulo se cerraba antes de que terminara mi café. Ella ya había repartido guiones a sus familiares. Yo era el villano. Ella la víctima inocente. Dave, su cuñado, fue el primero en creer la historia. Chiu está destrozada. Tío, que te pusiste histérico porque tuvo una conversación en un evento de trabajo. Hablar de hablar significa susurrarle al oído a tu compañero mientras me presentas como el chico que vino conmigo. Es extrovertida, siempre lo ha sido. Si tu esposa actuara así, ¿lo llamarías extrovertido o irrespetuoso? No. Sí, tío, cada caso exactamente. Entonces, no te metas en el mío. Colgué. 5 minutos después, mi suegro se puso al teléfono, ya en tono crítico. Tenemos que hablar de cómo tratas a mi hija. Podemos hablar de cómo trató a su propio marido ayer. Dijo que solo estaba siendo profesional. Profesional es conversar. Profesional no es guiñarle el ojo a un compañero casado. Cuidado con esas acusaciones. Cuidado con la versión que das por cierta. Volví a colgar. Fui al garage, donde el silencio era menos parcial. Quando voltei, a mesa estava coberta de impressões, artigos sobre ciúmes patológico, listas de terapeutas especializados em comportamento controlador. Ela apontou para as folhas. Como quem exibe provas, marquei 3 consultas. Podemos escolher juntos? Juntos? Perguntei. Ou eu sozinho no divã, enquanto você assiste de camarote? É para salvar o que temos. O que temos é uma esposa que me expulsa de festas, e depois chora aos amigos dizendo que fui eu quem saí. Ela bateu a palma na madeira. Para de girar isso, eu estava frustrada. Frustração justifica mandar o marido embora. Justifica pedir espaço. Espaço vai tomar um ar. Não é a porta está ali. Use.
A voz dela tremeu menos misto de lágrima e ameaça. Ou topa terapia e vence suas inseguranças, ou isso termina. Termina mesmo, respondi, surpreendendo a nós dois. Porque ciúme, eu não levo para o consultório. Desrespeito também não. A cor sumiu do rosto dela. Você não pode estar falando sério. Ontem você sugeriu que talvez não quisesse um marido como eu. Hoje, estou apenas concordando. Ela chorava agora de verdade, não de teatro. 5 anos. Vai jogar fora por uma noite? Não foi uma noite. Foi uma escolha. E uma porta que você mesmo apontou, o silêncio que se seguiu, não era vazio. Era o eco de decisões que já estavam tomadas. Las llaves estaban en la encimera de la cocina, junto al anillo de bodas que nunca volvió a usar cuando me fui. El sol de la mañana atravesaba la habitación como un foco en un escenario vacío. Nadie me detuvo. Quizá porque todos estaban convencidos de que yo era el villano que por fin había renunciado a fingir ser un héroe durante 2 semanas. WhatsApp vibró como un corazón desbocado. Eres frío, eres cruel, nunca me quisiste de verdad. Simplemente lo leí, sin responder. La respuesta más completa ya estaba escrita en los papeles que me había enviado el abogado Ann, una separación consensuada. Bienes divididos a la mitad, firmas azules en lugar de besos. El día que los devolvió, no hubo lágrimas, tan solo un bolígrafo rosa que guardaba desde la universidad. Lo dejó caer, rodó hasta mis pies, y se lo devolví sin tocarle la mano. Ann, simplemente dije en la puerta que señalaste, sigue abierta. No se rió, pero ahora te toca cruzarla. Cuando la puerta se cerró tras de mí, me di cuenta de que no había ganadores. Tan solo 2 adultos decidieron dejar de competir en un juego donde las reglas siempre se doblaban. Era demasiado radical. No tenía ni idea de lo que había perdido, pero, entre 4 paredes que habían vuelto a quedar en completo silencio, persistía una simple certeza. El respeto no se ruega, se practica. Y cuando falta, la única salida digna es la que abrimos nosotros mismos.